En este escenario cósmico lleno de estrellas, podemos recordar lo que decía un poeta: nadie puede cortar una flor sin perturbar una estrella. La ciencia hoy nos habla del efecto mariposa. El aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta, pero también un torrente creativo. De ello conversaremos con el físico español Bartolo Luque a continuación, aquí, en La Oveja Eléctrica en Canal 22. Bienvenidos a la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta, pero también un torrente creativo. ¿Qué tal, querido Pepe? ¿Qué tal, querida Silvina? Sí, el efecto mariposa fue explorado inicialmente por Edward Lorenz al hacer los modelos de sus estudios meteorológicos, en donde queda claro que muy pequeñas perturbaciones pueden causar enormes cambios en el clima. El efecto mariposa se vincula a una conferencia que dio Lorenz en 1972 y que tituló "Una mariposa que mueve las alas en Brasil puede producir un tornado en Texas". Y lo que descubrió fue que el dibujo de esa fluctuación se desarrollaba en forma fractal, que es como una órbita, una forma geométrica que se conoce como un atractor extraño, clave para entender la dinámica que se está generando en un sistema caótico. Es el orden oculto del caos. Un atractor, en teoría del caos, es la representación de la geometría a la que tiende a evolucionar un sistema. En la segunda parte de una interesante entrevista, Pepe Gordon conversa con el físico español Bartolo Luque, experto en sistemas complejos y geometrías fractales, para ver cómo la teoría del caos nos ayuda a apreciar, en medio de lo que aparentemente es desorden, la danza sutil de las hormigas y de las neuronas, las geometrías fractales de las ideas y los pensamientos creativos. Cuando empiezas a tener esta visión de fractalidad, ¿qué modelo te plantea en torno a la naturaleza? Una primera aproximación es plantear que detrás del caos hay un cierto orden, pero para entender la naturaleza, para hacer ciencia, para modelar nuestros comportamientos colectivos, ¿de qué sirve entender la fractalidad? Siguiendo con el tema del orden oculto, como sabes, pues el caos es algo relativamente reciente dentro de las ciencias, ¿no? Se descubrió en el siglo XX. En los 70 es cuando se empezó a hacer una teoría sobre sistemas dinámicos caóticos. ¿En qué consiste? Bueno, pues básicamente tienes un sistema que evoluciona en el tiempo, de tal manera que si hubieras cambiado un poco las condiciones iniciales con las que has hecho la primera evolución, la evolución que saldría sería radicalmente diferente. Mejor dicho, la física newtoniana lo que había hecho es establecer un vínculo extremadamente fuerte entre las leyes nuestras leyes y la capacidad de predicción que tenían. Eran ecuaciones diferenciales que, dada la condición inicial, te podían decir cómo iba a desarrollarse ese sistema en el futuro, y además ya podías conocer el pasado. Determinista. Era determinista. Sí, y la revolución que propuso el caos fue que, a pesar de que yo tenga las ecuaciones que describen perfectamente mi sistema, tengo un problema, y es que necesito unas condiciones iniciales con una exactitud infinita para conseguir determinar cómo va a evolucionar mi sistema. Pongo un ejemplo, el clima, ¿no? O el tiempo. Nosotros hacemos una serie de medidas en la atmósfera de temperatura, presión, humedad, etc. Esas medidas tienen una cantidad de decimales determinada, no podemos meterles infinitos decimales a esas medidas. O sea, pueden ser 5 decimales, pongamos, que serían muchos.
Yo tengo un modelo ahora de desarrollo del clima, y lo que hago es introducir esos valores en mis ecuaciones y ver cómo evolucionan en el tiempo, ¿no? Y así hago predicciones. El problema es que si mi sistema es un sistema caótico, como solo tengo 3 decimales, a partir del tercer decimal podría haber cualquier otro decimal, pero es que ese cuarto decimal hace que si es 9 o es 6, lo que ocurra dentro de 4 días esto sea totalmente distinto. Entonces digo, vale, pues añado otro decimal. Bueno, pues entonces lo que ocurra al 5.º día no lo sabrás. Añado otro, bueno, pues será... Y el problema está en que no vas a tener la posibilidad jamás de conocer con exactitud infinita las condiciones en las que estás desarrollando mi sistema. Entonces tengo un horizonte de previsión que no puedo superar. Por eso las previsiones del tiempo son cada vez mejores, pero ahora mismo no van más allá de 4 o 5 días. Porque el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta, ¿no? El famoso efecto mariposa. Efectivamente, que ha sido muy trabajado y muy usado en la literatura, ¿no? Y es precisamente la posibilidad de entender la vida y la naturaleza en forma de redes y no nada más de variables deterministas que podemos plantear con toda la precisión del mundo. Conociendo la dimensión fractal del atractor, yo puedo determinar con cuántas variables puedo describir mi sistema. Y te estoy hablando de un sistema que te esté describiendo el clima global del planeta a cómo se produce una epidemia de sarampión, por ejemplo, ¿no? Sorprendentemente, dice el físico Bartolo Luque, la dimensión fractal de los atractores nos plantea un montón de cosas sobre la dinámica que se está generando en un sistema aparentemente caótico. Pero lo más interesante es que la teoría del caos también nos permite intervenir de manera creativa en esos comportamientos. De ello seguiremos conversando después del corte. Ahora vamos con nuestra compañera Aura López a una sección que nos sorprende con los avances de la ciencia y la tecnología. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en este espacio. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que los asombros que nos trae la tecnología rivalizan con los de la ciencia ficción. En esta literatura de ciencia ficción, pues a veces hablamos de cyborgs, que son seres humanos que ya tienen componentes de máquinas, pero háblanos de hasta dónde estamos llegando el día de hoy en este marco. Por ejemplo, las personas que han sufrido alguna enfermedad neurodegenerativa o que a lo mejor les ha dado algún infarto y pierden la capacidad de habla o tienen algún tipo de situación relacionada a este tema, pues obviamente es complicado, ¿no?, el que puedan comunicarse. Y este tema lo está tratando la Universidad de California, que justamente desarrolló una tecnología que tiene que ver mucho con software y con actividad cerebral. Y en esta ocasión lo que hicieron es que en un experimento de 5 voluntarios decidieron establecerles una especie de electrodo en la región del cerebro donde se enfoca el habla. Después los ponen frente a una computadora para que repitan frases en voz alta, pero a través de los sonidos guturales. Se dan cuenta que los sonidos guturales pueden convertirse en frases a través y con la ayuda de un software, en palabras, para que la gente en un futuro no lejano pueda regresar a hablar a través de una voz sintética. Podrías incluso directamente desde el impulso cerebral traducirlo al habla ya sin pasar por el tracto vocal. Esa es la idea y obviamente falta que haya más desarrollo de la ciencia y la tecnología para que se pueda lograr establecer de una forma tal vez comercial, pero es muy interesante ver cómo hay soluciones que pueden ayudar a este tipo de situaciones. Sería fabuloso, hubiera sido fantástico para Stephen Hawking, por decirlo ejemplo, así. Sí. Pues como siempre, querida Aura, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando con el físico Bartolo Luque del efecto mariposa, las fluctuaciones que pueden desencadenar una tormenta, pero también un torrente creativo. Como de rayo, estamos de regreso de manera fractal en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando del efecto mariposa ligado al fenómeno de la creatividad. Pepe Gordon conversa con Bartolo Luque, doctor en Física de los Sistemas Complejos y profesor en Sistemas Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre cómo los modelos de la teoría del caos, al tomar en cuenta fluctuaciones que no solíamos apreciar, nos ayudan a generar nuevos órdenes de creatividad en sistemas individuales y colectivos.
estamos hablando entonces de que sí hay la capacidad de modelar, pero de repente aquí y allá aparece lo inesperado y el modelo por lo menos ya lo toma en cuenta, ¿no? De repente vamos encontrando que con estas dinámicas también empezamos a predecir ciertos comportamientos. Sí, y de hecho tienen aplicación. O sea, por ejemplo, tú puedes tener el ritmo cardíaco en un momento determinado, puede, digamos, entrar en una arritmia caótica, y desde la teoría del caos previamente se habían construido métodos para hacer control de caos de manera muy sencilla, introduciendo, por ejemplo, una perturbación periódica muy pequeña a tu sistema dinámico. Y eso finalmente se ha traducido en marcapasos, en donde en un momento determinado tú das pequeñas perturbaciones al ritmo cardíaco para volver a entrarlo al orden que en ese caso tú deseas. Cuando hablamos de inteligencias colectivas, que implica también el plantearnos que las interacciones de sistemas no nada más están dándose en nuestros átomos o en nuestras neuronas, sino también entre seres humanos, ¿qué capacidades hay o qué posibilidades ves precisamente de jugar al marcapasos para volver a otorgar coherencia al sistema? Hablemos un poco de esta reflexión que te permite hablar de inteligencias colectivas y tal vez sugerencias o irrupciones que desencadenen no tormentas, como en el caso del aleteo de una mariposa, sino torrentes creativos. Te voy a contar una cosa que te va a gustar, yo creo. Un experimento que hicimos en los cadáveres exquisitos de los surrealistas franceses, que lo que hacían básicamente era escribir una línea y luego pasar esa línea al siguiente, escribía la siguiente línea y se creaba una poesía colectiva o un cuento, incluso se hacía con dibujos también, doblando la página, ¿no? Entonces, inspirado en eso, lo que hicimos fue, aprovechando las tecnologías que tenemos ahora a nuestro alcance, generar creación de cuentos colectiva, pero de la siguiente manera. Bueno, primero tenías un grupo de gente dispuesta a escribir un cuento de manera colectiva, pongamos que son 20 personas. Lo que haces desde un servidor central es asignarle una línea del relato a cada una de las 20 personas, ¿de acuerdo? Ellos no saben qué línea en concreto, si la 12 o la 17, es la que les ha tocado. Lo que sí que tienen es la posibilidad de ver lo que algunos de sus compañeros van a escribir en la línea de arriba o en la línea de abajo, o dependiendo del radio que en el experimento estemos proponiendo. Por ejemplo, suponte que establecemos radio 2. Eso significa que a mí me han asignado una línea y yo lo que veo son 2 líneas de relato por encima mío y 2 líneas por debajo en mi pantalla de ordenador. Entonces lo que le digo al sujeto creador es simplemente vais a escribir un cuento colectivo, vas a ver solo las líneas de arriba y de abajo y lo único que tienes que hacer es escribir algo que sea coherente con las 2 líneas de arriba y las 2 líneas de abajo. Pero en el experimento él lo que va a ver es que las 2 líneas de arriba están cambiando y las 2 líneas de abajo también. Entonces cuando escribe su frase, eso hace que los de arriba y los de abajo también cambien, ¿de acuerdo? Vale, imaginemos que el radio es 0. Si el radio es 0, cada uno escribiría su línea y no sabría nada de los demás y el cuento sería un auténtico sinsentido. Imaginemos que el radio en realidad son, pues si hay 20 personas, que tú puedas ver 10 líneas por arriba y 10 líneas por abajo, sumados que somos 21. Las 10 líneas de arriba están cambiando continuamente y las 10 de abajo también. Y tú intentas escribir algo para hacer coherente lo que estás viendo arriba y abajo que está cambiando. Eso no cristaliza en ningún momento. Puedes pegarte horas y horas intentando que aquello acabe cristalizando y no ocurre. Hay un radio intermedio, ¿vale? Por ejemplo, 2 líneas en donde yo recibo información, pero no tanta que me desborda, y empiezo a escribir y a ver que aquello, al cabo de cierto tiempo, acaba cristalizando. Y hay un radio que es el óptimo, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros llamamos una transición de fase de creatividad. Ah, qué interesante. Entonces, en ese radio óptimo, que no es ni mucho ni poco, la información fluye entre los creadores de tal manera que se llega a una cristalización en un tiempo razonable y el producto final es realmente divertido. Y además puedes hacer muchas cosas como controlador de la historia, porque yo puedo hacer que no haya una primera línea y una última, sino enganchar la primera línea con la última y crear cuentos circulares que los creadores no saben que lo son. Y en cuanto a perturbaciones, una cosa que hicimos muy divertida es, cuando el cuento ya había cristalizado, entonces lo que hacía desde el servidor como administrador era cambiar alguna línea,
una palabra clave en el cuento y ver cómo esa perturbación hacía que las líneas se volvieran a reescribir otra vez por parte de los autores y qué efecto provocaba eso. Es interesantísimo. Cuentos colectivos en donde se puede apreciar el efecto de distintos aleteos del pensamiento en la creatividad del relato. La clave, encontrar el radio óptimo para deslumbrarnos con la imaginación que pueda alcanzar un sistema guiado, como decía Julio Cortázar, por la brújula del azar. Estamos hablando de leyes que se disfrazan de azar. Seguiremos conversando sobre este fascinante tema. Mientras tanto, vamos a platicar con nuestro querido Morsa, el doctor Manuel López Michelone, sobre una idea fractal a través del tiempo. Los portales de la información se disparan con un ábrete sésamo que hoy se llama CAPTCHA. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en este espacio. Gracias, Pepe. ¿Cómo saber si yo soy un robot o si la oveja eléctrica, que es un androide, también es un robot? O más bien, cuando entramos al internet, si lo que está pasando es que para pedir información le está pidiendo un robot o le está pidiendo un ser humano. Sí, Pepe, fíjate que ese es uno de los grandes problemas que está relativamente resuelto y se ha hecho con el CAPTCHA. Todos hemos vivido el CAPTCHA y si pagas tus impuestos también te toca el CAPTCHA, porque cuando entras a la página del SAT para darte de alta o para hacer operaciones... Tienes que demostrar que no eres robot. Tienes que demostrar que no eres robot. Pero se pensó entonces que el CAPTCHA, que se volvió muy popular para muchos sitios en internet, eran muchas horas hombre de la gente que tiene que leer esos números y letras, ponerlos, y son segundos, ¿verdad? Pero segundos multiplicado por millones de personas que todos los días tienen que hacer eso para validarse en los sistemas. Entonces a alguien se le ocurrió que por qué no usar ese sistema para que trabaje para nosotros. Y entonces lo que hicieron fue tomar fotografías de libros muy antiguos, en donde no está muy claro lo que dice, algunas frases no están muy claras, y se pusieron como si fuese el CAPTCHA. Les estaba ayudando a saber qué dicen, y estadísticamente pueden saber lo que dicen algunas cosas que están semiborradas, pues. Eso me parece una aplicación fantástica, ¿no? Bueno, hagamos que el CAPTCHA haga algo útil. ¿Por qué no? Es increíble. Qué interesante es darle la vuelta precisamente a un concepto y sacar una vía inesperada, ¿no? Sí, y entonces en lugar solamente de saber que no eres un robot, además usamos tu inteligencia para nuestros propósitos terribles. Que en este caso es descifrar un libro antiguo, letras antiguas. Letras antiguas, saber qué dicen. Así es. Pues como siempre, querido Morsa, te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando sobre las geometrías e ideas fractales, sobre aleteos del pensamiento que pueden desencadenar el efecto mariposa en el mundo de la inteligencia y la creatividad. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el físico español Bartolo Luque sobre un tema fascinante. Si la teoría del caos nos dice que el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta, ¿el aleteo del pensamiento puede generar un torrente creativo? El físico español Bartolo Luque conversaba con Pepe Gordón sobre los radios óptimos para generar poemas o cuentos colectivos en donde participan, por ejemplo, 20 personas, cada uno un aleteo, una línea, y solo podemos ver dos, una por arriba y otra por debajo de lo que vamos a escribir. ¿Cómo llegar al rango más adecuado que permite capturar lo sorprendente? ¿Cómo se da el contagio de las ideas creativas? Y en términos de ciencia, cuando estamos hablando de trabajo en equipo, en ciencia, inteligencia colectiva aplicada en la ciencia, también debe de haber esos rangos de líneas en los que podemos operar y no podemos operar, ¿no? Claro. Curiosamente, ahora que lo dices, nunca lo había pensado, pero uno de los problemas en nuestros días con la investigación es que estamos desbordados de información. Entonces, además tienes la sensación de que ya está todo hecho, ¿no? Dices, acabo de tener una idea, voy a checar en internet si esto se ha hecho o no. Y te descorazona, ¿no? La cantidad de cosas que se han hecho. Y eso a veces paraliza, el hecho de tener tanta información y tener la sensación de que si ya está hecho, ¿para qué lo voy a hacer otra vez?
es un poco triste. En realidad, lo realmente divertido e interesante es que lo hagas por ti mismo y evites, digamos, dar ese paso de a ver qué se ha hecho, porque si no, realmente llegas a la parálisis por la cantidad de información que tienes, cuando además el 80% de esa información carece totalmente de interés. Bueno, y agregándole el problema de cómo metabolizamos esa información, ¿no? De hecho, un intelectual mexicano, Carlos Monsiváis, decía que o ya no entiendo lo que está pasando o ya no pasa lo que estaba yo entendiendo. Y entonces estamos precisamente en esas dinámicas que hay que romper para precisamente descubrir los parámetros en donde las inteligencias colectivas pueden hacer el contagio de ideas, y con esto llegamos al final de esta conversación. La fractalidad de las ideas. Hablemos un poco de ello. Esas ideas que son recurrentes, que luego van evolucionando. Richard Dawkins hablaba en términos de memes, pero estamos hablando de que la fractalidad no existe tan solo en lo visual, no existe tan solo en el sonido, en la música, sino que también podría darse en el mundo de las ideas y del pensamiento. Sí, a lo que te refieres con lo de Dawkins, luego, digamos, si no recuerdo mal, lo desarrolló mucho más en una antropóloga, ¿no? Susan... Sí, con un libro sobre la conciencia, ¿no? Susan... Sí, iba a decir Sontag, pero no. No, evidentemente, no, la Susan que siempre me viene a la cabeza... Blackmore, ¿no? Blackmore, Susan Blackmore, sí. Efectivamente. Y la idea a mí me pareció en su momento apasionante, aunque quedó un tanto restringida a la antropología, y en sistemas complejos sí llegaron a hacer algunos modelos sobre el tema. Lo que ella proponía era algo así como un modelo epidémico de las ideas. La viralidad. Viralidad y digamos una competición entre esos virus, ideas, en donde algunos de ellos acaban dominando y otros acaban muriendo, ¿no? Entonces, es una descripción, yo creo que bastante acertada, por ejemplo, de las ideas que hay detrás de las religiones. Y seguía, digamos, un poco la estela de lo que está proponiendo dentro de la genética Dawkins, ¿no? En el sentido de que, en cierto modo, nosotros somos portadores de ideas como somos portadores de genes, y solo somos el envase. Y las ideas se van transmitiendo de padres a hijos y de persona a persona, ¿no? Y hay geometrías de estas ideas que tienen variaciones, sobre todo en los relatos. Les llamamos arquetipos, a veces se les llaman mitos, pero no en el sentido de mentiras, sino de estructuras repetitivas. Sí, siempre, en muchos casos tú puedes tener jerarquías de muchos tipos, y hay jerarquías que sí que tienen cierta autosimilaridad, y yo creo que en el caso de las ideas podemos encontrar jerarquías de ese tipo en donde estás viendo que hay patrones que se están repitiendo también a distintos niveles, ¿no? Que pueden ir desde niveles, digamos, muy, muy generales, como puede ser la religión, a niveles mucho más bajos, como pueden ser en comportamientos habituales del día a día. O en relatos que van desde Edipo, y de repente esa tragedia en García Márquez vuelve a tomar otra forma, pero conserva la estructura. Estos mitos que te están planteando una crónica de una muerte anunciada, que te hace pensar que vas hacia tu destino de manera implacable. El mito se contó de una historia, de una manera en los tiempos de los griegos, se vuelve a contar de otra manera en los tiempos de García Márquez. La estructura prevalece, pero se adapta al entorno. Al entorno, totalmente de acuerdo. Y ya sabemos, las ideas, hay unas cuantas cosas que nos interesan realmente, y esas son las que contamos una y otra vez de mil maneras y de mil formas, ¿no? Pues Bartolo Luque, de verdad, te agradecimos muchísimo esta conversación. Placer es mío. Detrás de la fachada del caos, la ciencia y la literatura nos hablan de un orden fractal más profundo que aparece en la circulación atmosférica, pero también en la circulación de las ideas. El físico español Bartolo Luque en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a una sección que recicla a la belleza también de manera fractal con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Y se llama fractalmente Veo Veo. Querida Miriam, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Como siempre. Y como tú tienes ojos de mosquita, sabes bien que si te cambias los lentes ves las cosas distinto. Hoy presentaremos unas imágenes que me encantan, bien engañosas, y en ese sentido, Maquiavelo decía que todos, o más bien pocos, ven lo que somos, pero
todos ven lo que aparentamos. Y por eso necesitamos tus lentes de microscopio. Así es. Esto que parece una isla deshabitada y vista desde el aire en medio del mar no es en realidad una imagen captada con un potente microscopio y que retrata un cicindelino, al que también se le conoce con el nombre común de escarabajo tigre por la voracidad de sus hábitos predadores. Tras esta abstracción está oculto el considerado animal más rápido del mundo. Después fue superado por el registro de un tipo de ácaro. Esto que parece una imagen vegetal o quizá el dibujo ingenuo de un patrón de cactus, retrata en realidad alas de mariposas. Las alas de estos fascinantes seres están hechas de 2 membranas que son alimentadas por venas tubulares indispensables en el intercambio de oxígeno. Este patrón fascinante fue captado en un gran aumento y se corresponde con un grano de maíz, una gramínea originaria y domesticada por los pueblos indígenas del centro de México desde hace siglos e introducida en Europa en el 17. Los indígenas taínos del Caribe denominaban a esta planta majíz, que significa literalmente lo que sustenta la vida. Como dijera alguna vez el gran poeta Rainer Maria Rilke, no se deje engañar por lo que aparezca en la superficie. En las profundidades es donde todo se vuelve ley. Nuestra querida Miriam Moscona, la mosquita eléctrica en la oveja eléctrica. Y ahora nos vamos a gozar del torrente creativo de los cantos cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica. Igualmente, mi querido Pepe Gordon. Y fíjate que tú sabes muy bien que estamos hablando hoy del efecto mariposa. El aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta. Sí, nadie sabe de qué modo está incidiendo en las vidas o en las cosas que pasan en otro lado del mundo. Es como, por ejemplo, cuando te arrancas un pelito aquí de la nariz que te duele en otro lugar, del cuerpo. Es extraño, ¿no? Sí. Pero bueno, todo está comunicado. Vamos a hacer una canción, que tiene que ver con esas conexiones cósmicas que hay entre todos nosotros, incluso quienes nos están viendo a través de las pantallas. Nadie puede cortar una flor sin perturbar a una estrella. Nadie puede tocar una estrella sin afectar la flor. Nadie puede llorar de dolor sin que las nubes lo sepan. Nadie puede sentir el amor sin que se abra una flor. Es la estrella, la flor, es la luz, el calor, es amar como el mar, no se puede explicar. Es la estrella, la flor, es la luz, el calor, es amar como el mar, no se puede explicar. Todo está conectado, enredado, hechizado, abrazado, como la estrella y la flor. Queda uno como embelesado, hechizado. Hechizado, y así quedaremos hechizados en la próxima emisión de la oveja eléctrica. Ya la la la.